Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Saludamos a los internautas que se conectan con nosotros a través de las diferentes redes sociales por medio de las cuales podemos estar en comunicación, principalmente a quienes nos ven a nivel mundial a través de la plataforma Roku en todo el mundo. El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra de visita oficial en el marco de la celebración de más de 150 años de historia de relaciones diplomáticas entre el Reino de Suecia y la República de Colombia. Desde allá ha atendido a la comunidad colombiana, que suele ser extensa en Europa, y por supuesto a la prensa internacional, haciendo grandes anuncios. El primer anuncio que ya está sacudiendo la opinión pública y haciendo que suba la temperatura en todo el país, en medio de las lluvias, la sequía y todos los fenómenos naturales que nos visitan en este periodo del año, ha sido su declaración respecto a que va a entrar en evaluación de su gabinete. Ha dicho el presidente de la República en sus términos que ya llevan 2 años y que necesitan evaluar para ejecutar. La palabra ejecución de los planes ha sido destacada por los medios de comunicación y por supuesto ha anunciado el presidente que vienen cambios en su equipo ministerial. Ha dicho que no habrá cambios en la hacienda pública a propósito de que el ministro Bonilla de Hacienda ha dicho que hay que recortar el presupuesto por el bajo recaudo de la reforma tributaria y que esos ajustes del 5% que se instruyeron a diferentes entidades del orden público nacional se estarían ejecutando. El presidente ha dicho que no haría cambio alguno ni modificación en el régimen de Hacienda y en la cartera específicamente de Hacienda Pública. Lo cierto es que las reformas están avanzando entre alternativas, algunos proyectos de ley continúan su curso y, por supuesto, una noticia en materia de seguridad que está preocupando mucho a los colombianos es el creciente número de acciones de las denominadas disidencias de las FARC, principalmente en el municipio de Jamundí, y por supuesto una alerta temprana de la Fiscalía General de la Nación sobre la presencia de disidencias de las FARC en Barranquilla, disidencias urbanas. Para analizar estos grandes temas, hoy tenemos un equipo de panelistas invitados habituales en este programa que nos ayudarán a comprender lo que está pasando en nuestro contexto. Está con nosotros el doctor Raimundo Marenco. Raimundo Marenco es abogado, especialista, magíster, ex magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura, ha sido secretario jurídico del distrito de Barranquilla y también candidato a la gobernación del Atlántico por el partido ADA, entre otras dignidades. Por supuesto, panelista frecuente en este programa. Le damos la bienvenida, doctor Raimundo Marenco. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en CTV Barranquilla. Y la pregunta obligada, evaluación normal. ¿Cuánto es el tiempo que debe durar un ministro en un cargo para desempeñar sus funciones? ¿Por qué en estos 2 años hemos visto tantos cambios en el gabinete? Y no deja de sorprender porque esos anuncios se hacen desde Estocolmo y no aquí. ¿Qué es lo que podemos entender de esta situación? ¿Crisis
en la ejecución, como ha dicho el presidente, en la evaluación de la gestión eficaz, eficiente y principalmente oportuna de los ministros del Estado colombiano? Muy buenas tardes, Julio, a todos los que nos ven y nos escuchan. Muy agradecido por la invitación y a todos los panelistas. Bueno, yo creo que la política es muy dinámica. Hay situaciones que efectivamente tienen que redireccionarse, pero encuentro que no ha habido acuerdos, digamos, consistentes en torno a los compromisos que adquirió el presidente Petro con los demás sectores políticos. Hemos encontrado pues que ha habido ahí una serie de perturbaciones en cuanto a los proyectos de ley que resultan ser fundamentales para las políticas de gobierno. Y antes de encontrar unas coincidencias, unos acuerdos, lo que hemos observado es que ha habido una muy clara oposición sobre todo con sectores que al parecer resultaban afines con las políticas del gobierno nacional, y ahí está evidentemente involucrado el Partido Liberal, el Partido Verde, algunos sectores también, o mejor dicho, el Partido de la U, igualmente algunos sectores del Partido Conservador con quienes se tenía pues algunos acuerdos. Y hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que ya entramos en una recta final de cara a una contienda política para las próximas legislaturas y para el próximo presidente. Entonces, indudablemente que el presidente preparar. Parece que... Hola. Escuchamos, doctor Marenco. Sí, hay que preparar el camino para esas coyunturas políticas que también son válidas, porque indudablemente aquí lo que se encuentra es que el presidente tratará de formar un equipo de gobierno que puede... Parece que tenemos problemas de comunicación con el doctor Raimundo Marenco. Mientras retomamos la comunicación con el doctor Raimundo Marenco, está con nosotros en este programa el doctor Javier Serra Betancourt. Javier Serra Betancourt es abogado, especialista en derecho administrativo, escritor, analista político, líder social, una voz importante y autorizada de la opinión pública en nuestro contexto, y por supuesto es panelista frecuente en este programa. Doctor Javier Serra Betancourt, bienvenido al Termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en CTV Barranquilla, y cuéntenos su visión sobre este anuncio del presidente que ha utilizado dos términos, evaluación y ejecución, anunciando un relevo en diferentes carteras ministeriales en su equipo de trabajo. ¿Qué debemos entender? ¿Es un golpe de timón? ¿Alguna instrucción? ¿Y por qué hacer un anuncio de semejante impacto desde el exterior? Bueno, en primer lugar tengo que decir que el presidente de la República ya ha establecido como política permanente de su gobierno el hacer anuncios todos los viernes con el propósito de mantener a la opinión pública, pero especialmente a los periodistas, en una permanente controversia, en una permanente contradicción sobre las bondades o sobre las consecuencias de esas propuestas. Hoy hace exactamente 8 días la propuesta fundamental del presidente había sido, en una asamblea gremial, la necesidad de que los bancos privados hiciesen inversiones forzosas, especialmente para que el crédito fuese otorgado directamente por el gobierno. Hoy, es decir, 8 días más tarde, el presidente anuncia desde Estocolmo
que la pretensión de su gobierno es hacer un diagnóstico, una evaluación y naturalmente tomar aquellas medidas que impliquen la toma de correctivos para poder poner en ejecución los programas. Inspectores sabemos que esos programas no existen tal como fueron anunciados por el gobierno ya hace un par de años y que sus anuncios obedecen fundamentalmente a una estrategia del gobierno tendiente, como lo decía hace unos minutos, a confundir a la opinión pública y especialmente a los periodistas, en cuanto que detrás de bambalinas el presidente lo que viene es afianzando su auténtico y su genuino proyecto político, consistente en debilitar el ejército colombiano, en darle mayor participación a los grupos subversivos, a los las distintas organizaciones guerrilleras, el ELN, las FARC, especialmente en los territorios, con lo que podríamos llamar que su auténtico proyecto en esa materia, en materia de orden público, es la de que cada uno de esos grupos cope un pedazo del territorio y por lo tanto yo he venido llamando, creo que con algo de razón, la política de la balcanización de Colombia, en donde el Estado colombiano, que es heredero de estos últimos 200 años de historia política que no le gusta mucho al presidente Petro, ejerce cierta soberanía o cierta jurisdicción sobre lo que pudiéramos llamar el país andino. Los grupos alzados en armas o los grupos abiertamente criminales están ejerciendo su jurisdicción mediante las vías de hecho, por supuesto, en otros territorios como el departamento del Cauca, como el departamento de Nariño, como el Catatumbo, como el departamento de Arauca. De tal manera que no podemos hablar de evaluación con respecto a la gestión de gobierno, en cuanto que el gobierno prácticamente ha estado de brazos cruzados durante estos 2 últimos años, en lo que podríamos pensar nosotros ingenuamente se trata del cumplimiento de unas metas tendientes a que mejore la situación económica del país o la situación personal de los individuos o de la sociedad en general en términos económicos o en términos sociales. El gobierno está trabajando por la instalación en Colombia de una especie de socialismo del siglo XXI y ellos tienen allá su manual desde las épocas de la Conferencia de Puebla, en donde se establece claramente que la estrategia consiste fundamentalmente en el decrecimiento, que ya lo dijeron con la suficiente antelación, el empobrecimiento especialmente de la clase media para poderla mantener sometida y el socavamiento progresivo desde los cimientos de las instituciones democráticas, comenzando por el debilitamiento del ejército para que, llegado el momento, no esté en condiciones de defender la institucionalidad. Así que no me sorprende que el presidente haya escogido su viaje a Estocolmo, su viaje a Suecia, con el propósito de hacer anuncios sobre la eventual evaluación y sobre la eventual ejecución de un programa que además es absolutamente inexistente, como lo reconociera en su momento uno de los candidatos más firmes a salir del gobierno, que es el ministro de Salud, el señor Alfonso Jaramillo Salazar. No hay un proyecto en el gobierno, independientemente de los muchos que han sido presentados en el Congreso de la República, ya sea como proyectos de ley, ya sea como proyectos de actos legislativos, sino que existe un proyecto tendiente a la constitución de una estructura política distinta a la que nos ha venido rigiendo
con el nombre eufemístico de democracia popular, que es a lo que Petro llama su propia concepción del socialismo del siglo XXI. De manera que ahora los periodistas, la opinión pública comenzarán naturalmente a discutir, a debatir sobre los eventuales logros del gobierno de Petro, sobre la necesidad de hacer una evaluación concienzuda sobre la orientación que se le han venido dando a los distintos programas del gobierno. Y por supuesto no deja de resultar esperanzador, especialmente para los millones de ingenuos que viven y existen en la sociedad colombiana, la expresión de que a partir de la próxima intervención del presidente en el Consejo de Ministros se va a producir como por arte de magia, como por arte de birbirloque, la ejecución de los proyectos y de los programas. La realidad es que en este momento, como consecuencia de la disminución en los recaudos tributarios y como consecuencia de la urgencia de parar algunos gastos por parte del gobierno, en este momento, por razones absolutamente lógicas o por simple sustracción de materia, no es posible ejecutar absolutamente nada, ni aún en el caso de que el gobierno tuviese realmente proyectos de alguna naturaleza que permitieran pensar en algunos cambios institucionales o en algunos cambios sociales o en algunos cambios en el sector educativo o en el sector de la salud. Aquí el único proyecto que existe en la imaginación del presidente de la República es la transformación de la democracia liberal que actualmente nos rige a los colombianos por una democracia popular que aún el señor Gustavo Petro no nos ha dicho fundamentalmente en qué consiste, pero que como su partido político y él personalmente comulga con los grandes postulados del Grupo de Puebla, es bastante probable que su dedicación de tiempo completo esté destinada exclusivamente a implementar su proyecto, por ahora imaginario, afortunadamente, y no en lo que debería estar el gobernante, que sería lo que nosotros deseásemos, que es la implementación de políticas tendientes a encontrar resultados positivos para la gran mayoría de los colombianos. En los próximos 8 días vamos a encontrar a los periodistas, a los analistas, hablando sobre en qué consiste la evaluación y en qué consiste la ejecución de los proyectos de Petro, cómo van sus programas y sus proyectos en el Congreso, si es o no es saludable el corralito de piedra que piensa hacerle a los bancos privados de Colombia o cualquier otro de los muchos globos que permanentemente Petro pone en consideración de la opinión pública para que, como una cortina de humo, distraer a los opinadores, a los pensadores, a la propia opinión pública y él seguir trabajando en su proyecto, primero reeleccionista y segundo con la pretensión de implementar en el país una democracia popular que es, como él llama, al socialismo del siglo XXI. De tal manera que yo los invito a ustedes y a la opinión pública en general a través de esta tribuna, si así le podemos llamar, a tu programa, con el propósito de que entendamos que el presidente es extraordinariamente histriónico y al mismo tiempo estratégico cada vez que lanza sus famosos globos tendientes a distraernos de su verdadero proyecto, que consiste en el afianzamiento
de un régimen estilo República Bolivariana de Venezuela o un régimen parecido al que actualmente ha empobrecido la isla de Cuba en los últimos 62 años. Espero que en esto no nos equivoquemos, es decir, con respecto a aquellas acciones que de alguna manera deben convertirse en la respuesta efectiva a ese deseo, a ese imaginario del gobierno, porque sería lamentable y desafortunado que el gobierno tenga éxito en su propuesta definitiva de convertir la democracia colombiana en lo que él ha venido llamando una democracia popular. En este orden de ideas, hemos retomado la comunicación con el doctor Raimundo Marenco. Doctor Raimundo Marenco, usted nos estaba haciendo su análisis sobre estos dos términos que ha empleado el presidente desde Estocolmo: evaluación y ejecución de la gestión de los ministerios. Lo escuchamos, doctor Raimundo Marenco. Bueno, creo que indudablemente se necesita redireccionar varios asuntos. Hemos estado ante la presencia de un gobierno consecuente con su posición política, programática. Creo que los resultados en las esferas internacionales es una muestra que genera y produce confianza. Ese respaldo de estas organizaciones internacionales ha sido profundo y absoluto a su gobierno. Sí, indudablemente que hay personas que pueden hablar diatribas alrededor de un temor, y más que un concepto fundado en cuanto a unos resultados evidentes, se esconde detrás, es precisamente un miedo en torno a la necesidad de un cambio que exigía el país. Si nosotros estamos hablando de un proyecto que beneficia a sectores al margen de la ley, pues todavía a mí me espanta aquel 28 de julio del año 2004, cuando efectivamente la patria trató de ser refundada por parte del gobierno del señor Uribe, y en ese entonces, con mucha claridad recuerdo a los grupos paramilitares, a los líderes, a las cabezas del paramilitarismo, caminar por alfombras rojas y tomar la palabra en el Congreso de la República precisamente para refundar una nación en procura de mancillar y agredir a toda una población sobre unas situaciones jurídicas que resultaban completamente lamentables, pero es que a partir de allí se narcotiza la economía del país y, por supuesto, esa narcoeconomía incursiona en la política, y son estos grandes grupos criminales que en un momento pertenecieron a aquellas personas que combatieron a Pablo Escobar, posteriormente se mutaron hacia el paramilitarismo y después absorbieron las instituciones del país. Por supuesto que el país necesitaba un vuelco en la manera de gobernar. Yo particularmente no me sentía representado en ninguno de esos presidentes, desde incluso de López. Mire cómo el presidente o el expresidente López y el expresidente Turbay salen cuestionados por el gobierno de los Estados Unidos al demostrarse que tenían vínculos estrechos con el narcotráfico. Entonces ya desde esa época el narcotráfico se apoderó de las instituciones, y con ello vino la masacre, vino el despojo, vino el exterminio sistemático de la población colombiana. Hoy encontramos, por ejemplo, a un presidente que tiene la gallardía y la valentía de oponerse no solamente a esos fenómenos criminales nacionales, sino que lo hace a nivel internacional cuando efectivamente cuestiona, descalifica y acusa al gobierno de Israel
por el exterminio que se está causando contra la población palestina. Es una situación con la cual la mayoría de los colombianos nos sentimos identificados y asimismo nos identificamos con esas reformas a la salud que se requieren ante la debacle y el desastre cometido por las EPS durante los últimos años. Una reforma laboral es absolutamente necesaria porque prácticamente nosotros estamos asociando la inestabilidad laboral, ese déficit social que produce una inestabilidad laboral con una economía sólida. E igualmente en materia educativa, en materia de pensiones, aquí lo que hay es que pensar en el ser humano, cuáles de estos desarrollos se habían logrado en gobiernos anteriores. Entonces, venimos hacia una necesidad de reestructurar un gabinete ministerial que tiene que estar de cara hacia unas dinámicas diferentes en la manera de ejecutar un presupuesto en procura de materializar todos esos entornos que se lograron a través de los acuerdos de paz avalados por las organizaciones internacionales, y precisamente ese es el mensaje que está dando el presidente desde Suecia. Está diciendo desde Suecia: vamos a reorganizar un gabinete ministerial para responder a profundidad con esos acuerdos de paz y esos compromisos internacionales que adquirió el país, que fueron desatendidos. Entonces, ante esa nueva dinámica que exige el orden internacional, que está reclamando los resultados y los compromisos adquiridos por el Estado colombiano ante la Organización de las Naciones Unidas, pues hay que reestructurar un gabinete, pero mucho más allá de esa reestructura, también encontramos que hay una próxima campaña política en donde el presidente Petro necesariamente tiene que preparar todas las instituciones, todas las entidades para conseguir sus propósitos políticos, que nada tienen que ver con socialismo del siglo XXI, en nada por el estilo. Ahí está el claro ejemplo de lo que ha acontecido con Claudia Sheinbaum en México. Entonces, aquí estamos hablando de un desarrollo integral, pero el desarrollo integral sin el rescate de la estructura básica de una sociedad, que es el pueblo, no se puede conseguir. Y de ahí es donde viene el poder popular. ¿Y el poder popular cuál es? Es precisamente el constituyente. Léanse el preámbulo de la Constitución Política de Colombia y se darán cuenta que de entrada la soberanía reside en el pueblo. ¿Y cuál es el miedo al pueblo? Que el pueblo precisamente reorganice sus instituciones. Esa es una facultad del pueblo colombiano. Así que cualquier otra clase de predisposición, cualquier clase de prevención, ya son pasiones, son miedos, pero aquí hay situaciones que son absolutamente objetivas sobre las cuales hay que redireccionar la política de Estado, y creo que ese es el propósito del presidente al reorganizar su gabinete ministerial. El presidente ha llamado la atención al decir que la economía se va a fortalecer a partir de la no aplicación de la famosa regla fiscal. Y por otro lado, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dicho que el recorte anunciado de los 20 billones de pesos tendrá su mayor proporción en dos carteras: la cartera de Hacienda, de la cual se anuncia un recorte muy importante, y la cartera del Trabajo. Entre las dos ascenderán a 9 billones sobre los 20 billones que se requieren para ajustar las cuentas. Está con nosotros en este programa Hassan Fares. Hassan Fares es líder social y político, empresario, destacado influencer en el contexto local, a nivel nacional e internacional. Ha sido además candidato a la alcaldía de Barranquilla, entre otras dignidades, y también panelista frecuente en este programa. Hassan Fares, bienvenido al Termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla nuevamente. Y la pregunta: el presidente ha hablado de
ejecución y evaluación de la cartera ministerial. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cambios permanentes y constantes en el gabinete es un golpe de timón o una situación normal y habitual en nuestra política nacional? Julio, muchas gracias nuevamente por la invitación y un gran saludo a tus invitados y a todo el público que nos está escuchando, nacional como internacional. Bueno, quiero primero hablarte del tema de Petro desde que comenzó su gobierno o unos meses, un año antes. Nosotros siempre hemos advertido y bueno, yo siempre he tenido mi choque con Petro por los temas que cogió estos 2 años y siempre le hemos dicho cómo tiene que mejorar. Le hemos dicho, Julio, que no montes el sistema en tu barco. Es el Titanic, te van a abrir un hueco en ese barco y te van a tratar de hundirte. ¿Cómo pretende que el presidente Petro, que él estaba muy blindado cuando comenzó su gobierno, aunque yo soy opositor y todo el mundo sabe que soy opositor vigilante, pacífico, pero no soy un opositor tan violento o tan agresivo todavía? Yo siempre le hemos dicho al presidente Petro, señor presidente, debes tener un gobierno leal, debe tener tus amigos. Es el tema de la conciliación de gobiernos que donde ellos respiran conspiración y respiran corrupción y lo montas en tu barco. Ellos van a abrirte un hueco y después van a bajar y dejarte que te hunde solo. Y eso es lo que ha pasado. El problema, Julio, que el presidente Petro no quiere escucharnos a nosotros como sabios en algunos temas o expertos, o sabemos más de algunos temas, como él tiene el don de algo, cada uno tiene don en esta vida. Entonces, él no quiere escuchar a nadie, Julio. Entonces, él montó todo el sistema y lamentablemente dejó todos sus amigos, a los leales. Aunque mira, yo he tenido mi confusión con Raimundo en algunas entrevistas contigo, pero Raimundo Marenco es un personaje agradable, leal a Petro, leal a Colombia, leal a nuestro departamento. ¿Por qué no lo tienen en cuenta? ¿Cuántos Raimundo tenemos en el departamento que no lo tienen en cuenta? Es algo increíble que el presidente Petro hasta el momento no quiere razonar hasta el día de ayer o hasta el día de hoy, donde el presidente Petro lamentablemente sigue cometiendo muchos errores, no quiere exigir a sus ministros, está muy blando. Cuando tú tienes un equipo en una empresa, una fábrica, un gobierno, tú tienes que exigirlos, ¿me entiendes? Con el palo o con el machete, porque aquí está administrando un país, no está administrando una tienda. Y lamentablemente, si te das cuenta, Julio, con todo el tiempo de los meses anteriores, la corrupción tan tremenda, ya llegaron hasta $1 billón en la ONGRE, ¿ya? Y ahora, el día de ayer, el presidente Petro está diciendo también que hay una corrupción y robo tremendo del dinero de la justicia, del tema de la justicia. Está infiltrado impresionantemente todavía del sistema. Lo estamos diciendo, señor Petro, retire a todos lo que son del sistema, los corruptos. Esos no son patriotas, esos son traidores de la patria. Y monta la gente leales, monta gente como Raimundo Marenco, como otro, como esto, pero gente leales a Petro. Ya lo está haciendo, pero no lo está haciendo en una forma que me convence todavía, pero es que si él deja un cáncer dentro del gobierno, siempre van a seguir lo mismo, porque la de la extrema derecha, Julio, aunque yo no soy derecha ni izquierda, ellos, aunque le pone Petro y traiga el paraíso del cielo hacia ellos, siempre van a criticarlo y quieren tumbarlo porque ellos tienen más que 100 años de corrupción, Julio. Esa gente respira corrupción, conspiran contra Petro día y noche, 25 horas al día, para que su gobierno no funcione, para que el pueblo siga con sus inconvenientes sociales, económicos. No hay progreso, siempre existe mucha, hoy en día como te digo, la delincuencia, la inseguridad, no estamos mirando, no estamos adaptando al nuevo mundo que es el Oriente, porque Petro está ocupado en los temas de la gente que él montó en su barco, de la derecha.
Ellos, todo lo que montó Petro fueron un desastre y le hemos dicho, señor presidente, no lo hagas porque ellos van a conspirar, porque ellos respiran toda la vida a través de generaciones, de sus padres, de sus abuelos. Ellos viven de la corrupción, ellos viven de la conspiración, ellos viven de la criminalidad. Ellos no van a aceptar un nuevo presidente que no tiene mucha experiencia, viene de la extrema izquierda o izquierda moderno, donde ellos, lamentablemente, la izquierda no saben generar caja, Julio. Ellos no saben porque no es su trabajo. Ellos son resistentes. Ellos son unas personas que yo lo he vivido en el Líbano, Julio, por experiencia. Yo no te lo estoy diciendo por decírtelo aquí en Colombia. El pueblo tiene que hacerlo igual que en China, a Colombia. Colombia tiene que tener doble moral en la economía. Hong Kong y Macao, Hong Kong cuando fue colonializado por los británicos y Macao de los portugueses, ¿ya? Sigue la economía de ¿cómo te digo?, de capitalismo. Y China el socialismo. Yo tengo mis oficinas allá, yo tengo mis cuentas en Hong Kong y tengo mis cosas en Hong Kong, pero toda la despacho sale de China. Entonces no se puede manejar todo extremo, ni la extrema derecha, ni la extrema izquierda. Todo es exagerado en esa vida, es malo, Julio. Si tú tomas unos vasos de agua, aunque es necesario, y tú sigues tomando agua, te hace daño y te enfermas. Y toda la vida es así exagerado. Le hemos dicho, señor presidente, baje todo, no deje nadie, no deja ningún cáncer. Y aparte de eso, ojalá que me escuchas, de nosotros aquí en Barranquilla, el departamento, nosotros no tenemos ningún servidor público nacional como internacional en el gobierno del presidente Petro. No tenemos, bueno, ahora mismo tenemos a Cristóbal Padilla, un personaje admirable que yo lo tengo un gran admiración, y así tiene que tener su equipo, gente leal, gente que ama a la causa y son leales a Petro hace muchos años, que lo montas y aparte de eso que tenga revisoría fiscal encima de ellos, porque él no puede garantizar la actitud o el genio o el comportamiento de la caja a cada uno. Él no hace eso, él no exige, él no está encima con el palo con cada ministro. Él tiene que visitar cada ministerio, Julio, él es el presidente. Tiene que mostrar una exigencia tremenda. Él no puede poner todo en corbata. Yo te puedo dar no sé si hemos hablado de eso, Julio. Yo tuve casi 1.200 empleados aquí en Barranquilla. Aunque yo soy víctima del sistema, impresionante. Cuando yo traía gerentes de corbatas, Julio, siempre me iba mal con ellos. Pero hasta que me desperté, me di cuenta que los empleados que yo tengo en cada departamento, en cada departamento de la empresa que tiene la experiencia, lo tuve que darle la oportunidad y me ha ido mucho mejor, Julio. Eso es lo que tiene el presidente, Julio. Tiene que buscar su gente leal. Hoy en día, la extrema derecha quieren tumbarlo a cualquier costo, ¿me entiendes? Aunque yo estoy muy molesto con el presidente Petro en muchas cosas, pero es que no es justo tampoco que vamos a seguir con los mismos errores. Cada rato que va a querer cambiar los ministros. Entonces, ¿qué pasa? Él comete el error y vuelve a cometer los mismos errores en diferentes novelas. Entonces, la idea es que el presidente Petro ya toma la decisión, no debe preocuparte nadie. Adáptate al nuevo mundo que es el Oriente, con todo el respeto de Estados Unidos. Tenga una soberanía, queremos una soberanía independiente, una economía independiente. Queremos nuestra gente que se adaptan al nuevo mundo tecnológico, administrativo, lo que sea, deportista, lo que sea, pero no podemos seguir con lo mismo porque normalmente, Julio, y eso lo ha visto en China. En China, cada empleada cada 6 meses a 8 meses cambia el trabajo porque ella aquí no puede seguir adaptando con la misma, ¿ya? Ella quiere conocer algo nuevo y eso es lo que tiene que ser el presidente, ya que deje el miedo, ya tenga su gente, pero al mismo tiempo yo pido al presidente Petro conciliación nacional, una amnistía general. Hay que sacar algo para que haya una amnistía general para que ese país se prospera, Julio. ¿Por qué te digo una amnistía general? Eso lo hemos vivido en el Líbano, Julio. Ahora vamos a hablar del tema de la guerrilla. El tema de la guerrilla aquí,
ellos tienen mucho terreno. Hace más que 50, 60 años. Ellos son... Ya vamos a avanzar con ese tema, Fares, pero sus conclusiones sobre esta evaluación y la ejecución de la que habla el presidente Petro. Julio, ¿la ejecución de qué me está hablando, Julio? El presidente ha dicho de ejecución y evaluación para revisar el equipo ministerial. Claro, Julio. Ahora yo creo, ojalá que Dios quiera que el presidente pudo razonar y pudo aprender mejor y pudo, como te digo, tiene que enfocar dónde están los inconvenientes, cuáles son los problemas, dónde están lo que han puesto sus problemas, que son sus mejores amigos, y tiene que sacarlo. No puede utilizar corazón sino la razón. Y tiene que tener gente admirable, tiene que tener gente, unos académicos profesionales que no están contaminados ni con conflicto armado ni con la corrupción, que tengan la capacidad, la personalidad, el temperamento, el comportamiento, Julio. Así va a funcionar. Él tiene que enfocar en eso, Julio. Tiene que enfocar con gente capacitada que no come cuento, no son fáciles de ser manipulada, contaminada. No, que, ¿me entiende? Que no sean fáciles de ser contactadas para cualquier corrupción, o cualquier agresión o cualquier conspiración. Eso es lo que queremos para el presidente Petro. El tema está sacudiendo a la opinión pública, sin duda, porque es habitual que el presidente haga este tipo de anuncios a través de la red social Twitter, pero ha concedido entrevistas desde Estocolmo en su visita protocolaria y ha sido bastante distendido a la hora de hacer este anuncio de cambios en el gabinete. A partir de este momento sube la temperatura en el termómetro. Una alerta temprana emitida por la Fiscalía General de la Nación a través del Cuerpo Técnico de Investigaciones, dirigida a la Policía Metropolitana de la ciudad, está causando bastante preocupación entre los barranquilleros. Y es la presencia, según el informe de la Fiscalía, de disidencias de las FARC en la ciudad, pero no solo en la presencia y conformación de un frente urbano con el nombre de Martín Caballero, perteneciente al bloque del Magdalena Medio, sino por el anuncio de acciones con explosivos en la ciudad, todo supeditado a el cese de hostilidades y al fuego en las negociaciones con el gobierno nacional. Estas alertas tempranas, por supuesto, están generando una serie de acciones y mecanismos en las autoridades locales para evitar sucesos que lamentar, al tiempo que le han pedido al ministro de Defensa acciones eficaces, efectivas y eficientes para prevenir actos terroristas o agresiones y hostilidades como las que se han visto en Jamundí. Doctor Raimundo Marenco, usted ha estado muy cerca de la administración pública, sobre todo en la alcaldía del distrito hace unos años, y cuando se dan estas alertas tempranas dirigidas a la policía principalmente, ¿qué es lo que debemos entender? ¿Estas operaciones de inteligencia requieren prevención, ejecución de medidas, o es simplemente una alerta, como su nombre lo indica, que implementa un dispositivo de seguridad tendiente a la ocurrencia de situaciones de inseguridad? Y digo todo esto para hacerle esta pregunta. ¿Cómo entender que disidencias de la FARC puedan tener bloques urbanos en Barranquilla, una ciudad en la que esto suele ser atípico? Bueno, indudablemente que aquí hay que tomar unas medidas preventivas y ahí es donde está la alerta que hace la Fiscalía General de la Nación, seguramente a través de
unos experiencias de inteligencia habrán detectado que efectivamente estas organizaciones pretenden instalarse en la ciudad. Y bueno, ya ojalá que las medidas preventivas den resultado, porque pues ya entrar a la represión de la criminalidad ya es un asunto más preocupante aún. Pero aquí hay algo muy claro, y es que las autoridades del distrito de Barranquilla y por supuesto del departamento del Atlántico, en cabeza de quien se encuentra el manejo del orden público, están fallando. Y las fallas son protuberantes, sobre todo que encontramos una mezcla de fenómenos criminales que van desde los grupos de delincuencia común y pasan a otros organizados, hay clanes instalados, igualmente hay carteles instalados en la ciudad de Barranquilla, los fenómenos criminales ya completamente la ciudadanía no da abasto para soportar, para tolerar todos esos fenómenos de criminalidad. Entonces, ¿qué ha sucedido en Barranquilla durante los últimos 16 años para que estos fenómenos se hayan recrudecido? Y bueno, encontramos una ciudad completamente fantasiosa, maquillada, olvidada hacia sus verdaderos problemas sociales. Encontramos una ciudad completamente dividida. Yo siempre he sido del criterio que en la ciudad de Barranquilla hay un muro imaginario. Ese muro prácticamente existe un cuadrante que va desde la carrera 46, Avenida Olaya Herrera. Incluso no sé si decir si la otra, el otro muro imaginario está sobre la calle 72 o sobre la calle Murillo, la calle 45. Pero encontramos dos ciudades completamente distintas, encontramos entidades territoriales en el departamento del Atlántico completamente distintos, vemos una ciudad distinta en Soledad a una ciudad completamente diferente en Barranquilla, e igual ocurre en el resto del departamento del Atlántico. Vemos sobre todo desconcertantemente la manera tan mediocre como se ha recientemente aprobado por parte de la Asamblea del Atlántico un traslado de los recursos de la sobretasa de seguridad para alimentar fundamentalmente el área metropolitana, y encontramos que, por ejemplo, en otros municipios del departamento del Atlántico se caracterizan por la miseria que estos gobernantes, que hoy precisamente ejercen sus actividades alrededor de lo que siempre han hecho, han dejado en esa zona. Por ejemplo, en el sur del departamento del Atlántico encontramos a 250.000 personas viviendo en condiciones de miseria producto de esa tragedia que se le atribuye al señor Verano en el año 2010 con la ruptura del canal del dique, que no fue nada fortuito. Ahora uno entiende, y vaya usted a saber qué incidencia hubo allí intencional para que ese desastre se produjera, cuando vemos que en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo pues, y Desastre se ha producido la debacle corrupta que hoy día no, nos hemos podido enterar, y eso no viene desde ahora. Entonces, ¿en dónde están esos 3.000 millones de pesos que supuestamente se invirtieron para la recuperación, o esos 3 billones más bien, en el sur del departamento del Atlántico? Encontramos que no hay ninguna clase de política. Por ejemplo, usted atraviesa el puente Pumarejo y ya se encuentra en otro departamento, y no hay ninguna clase de política para atraer hacia el área metropolitana de Barranquilla al municipio de Sitio Nuevo, y vemos que allí, a escasos 10 minutos de la ciudad de Barranquilla, a escasos 5 minutos atravesando el puente, encontramos con un cordón de miseria de seres humanos. Entonces, ¿a dónde voy yo alrededor de todos estos fenómenos de seguridad? Hombre, yo sí quiero aclarar que yo, en mi naturaleza, yo no obedezco a pasiones, a fanatismo. Yo no soy petrista que comparta
las políticas del presidente Petro en procura de reivindicar a una clase social oprimida, mancillada, agredida, excluida. Esos son temas completamente diferentes. Si hay una forma de hacer un gobierno, de manejarse la cosa pública con una identidad política e ideológica alrededor de luchar por aquellos sectores vulnerables de la sociedad, por supuesto que uno tiene que tener identidad. A mí no me identifica una casta gobernante que ejerza un abuso sobre su poder de dominio, y ahí tenemos los fenómenos que están aconteciendo. Ahorita escuchaba que la clase media está siendo perjudicada por este gobierno y resulta que la clase media está siendo lesionada históricamente por la clase que nos ha gobernado siempre, y ahí está el tema de tributario, ahí está el tema de tarifas de servicios públicos insostenibles, está el tema del desempleo. Todo eso hay que mejorarlo. Las asistencias sociales hay que procurar que lleguen a su verdadero destino, pero hay una clase social emergente de abajo que se le ha prestado atención en este gobierno, y por supuesto que ellos continuarán en su lucha para reivindicar sus intereses. Entonces, si nosotros no prevenimos el delito, si no nos curamos en la salud, por supuesto que se van a dar todos estos fenómenos de criminalidad, y para eso precisamente hay que prevenir. Pero ¿cómo se previene el delito? Simple y llanamente logrando que la inversión social llegue a su destino, que no se roben los planes de alimentación escolar, que no se roben los subsidios, que no se robe la plata que llega de asistencia al bienestar familiar o a la tercera edad, que no nos cobren unas tarifas de energía excesivas, que hayan fuentes de empleo, que haya una justicia laboral, que haya un acceso a la salud, que haya unas tarifas de servicios públicos y de transporte y unas circunstancias de infraestructura adecuada para generar desarrollo, para generar empleo. Y por tanto hay que proteger muchísimo al sector productivo, al sector empresarial, al sector industrial, que es lo que dinamiza nuestra economía. Pero con estas cargas excesivas tributarias, con estas altas tarifas de servicios públicos, con esta insostenibilidad financiera en la que se encuentra el distrito de Barranquilla y por supuesto el departamento del Atlántico, no estamos sino es adoptando medidas represivas para neutralizar los fenómenos de criminalidad ya existentes. Pero ¿cómo combatimos que la juventud no entre a formar parte de esos grupos criminales con oportunidades de trabajo, con oportunidades de educación, y por supuesto que sus padres tengan acceso a unos salarios justos? Y por supuesto que cuando una persona se enferme, vaya y reciba un buen servicio de salud. Pero mientras haya exclusión, mientras haya humillación, mientras se agreda a todos los sectores vulnerables de la sociedad en procura de alimentar fenómenos de corrupción dentro de los que viven todas estas clases políticas habitualmente, porque es que nos han enseñado que son grandes empresarios o que son personas inteligentes. No, son unos viles y vulgares corruptos que derivan su sustento y su fundamento económico es precisamente con base en la humillación de un sector abandonado, olvidado y agredido. En tanto nosotros no invirtamos socialmente en la recuperación de estos sectores vulnerables, no se va a acabar el fenómeno de criminalidad en la ciudad de Barranquilla ni en ninguna parte del país. Por tanto, hay que tener medidas humanas para rescatar precisamente el valor que necesita cada ser como partícipe de la sociedad. En este contexto, ha transcurrido el tiempo, pero queremos preguntarle a Hassan Fares, usted que está en constante y permanente diálogo con las comunidades en el suroccidente y en diferentes sitios de la ciudad, también en el norte, en el centro y en el suroriente de la ciudad. ¿Cómo entender esta alerta temprana de la Fiscalía sobre presencia de disidencias de la FARC en el distrito? Nuevamente, gracias, Julio. Primero, yo no estoy muy preocupado por eso. Ya te voy a decir
por mi experiencia, y yo leo mucho sobre eso. Yo he vivido en el Líbano en carne propia el tema de la guerrilla, el tema de la resistencia, el tema de la guerra civil, el tema de la invasión de Israel. Todo lo he vivido yo en carne propia. Pero antes de hablarte del tema, Julio, ¿cómo pueden la guerrilla o la paramilitares pueden llegar a alguna parte? Ellos primero deben tener una incubación o aceptación de la sociedad, y eso no lo tiene porque la cultura, la educación, la forma como se educa el barranquillero o el costeño, no es fácil que ellos puedan entrar aquí. Pueden tener el primer paso, por eso ellos se van a organizarse entre 3 personas, 5 personas, y el primer equipo, el grupo, no va a conocer al otro y van a hacer molestias si llegan a hacerlo. Esperamos, Dios quiera, que no pasa nada a nuestros queridos policías y que no pasa nada a nadie. Pero hay un problema grave, Julio. Siempre yo digo que Dios te bendiga y bendiga al pueblo y que Dios nos salva del cáncer del sistema. El sistema. Cuando tú te sientes, Julio, y el pueblo se siente que no tienen patria y no tienen ciudad, y no tienen, están agredidos, por ejemplo, el tema de Aires, están agredidos por el tema de la extorsión, el tema de las bandas criminales, el tema del endeudamiento, el tema de la corrupción, el tema... Entonces, el pueblo se está dando cuenta que no hay nadie que le está protegiendo. Entonces, ¿qué pasa? Y tenemos, a través de mi experiencia, que yo siempre estoy en el sur atendiendo jóvenes, eso es lo que me tiene preocupado, pero a corto plazo, porque no es fácil. Aquí han tratado los paramilitares entrar a Barranquilla, han tratado los guerrillas anteriormente. Resulta que el barranquillero está entretenido en otras cosas, como es el trago, como las fiestas, como esa vaina, y eso no es fácil que tengan lealtad a una causa ideológica de la izquierda o lo que sea que viene del interior del país, porque ellos no tienen la aceptación. Estamos hablando en un tema mucho más profundo, no tienen la aceptación y no es fácil que tengan la aceptación, pero la pobreza, las bandas criminales pueden que tengan algo que ver con eso, ¿ya? Por eso los gobernantes bellezas que tenemos aquí, como dice mi amigo Marenco, esa gente son capaces de sentarse como los Char y los otros corruptos, son capaces de sentarse en cualquier silla, menos en la silla de defender la ciudad o el departamento, porque ellos no vienen a cuidarnos, ellos no se acercan a las comunidades para ver qué pasa, ellos no se acercan a nuestros jóvenes que están lamentablemente, se están perdiendo en una forma agresiva, Julio, y preocupante. Yo siempre cuando estoy con ellos, yo trato jóvenes hoy en día más que la gente mayor, porque ya yo no confío tanto en los mayores, porque ellos fueron que destruyeron nuestro departamento, ellos fueron parte del silencio tan tremendo de la corrupción, y el silencio es un cómplice de la corrupción y la agresión, y eso genera ¿qué? Genera que la misma guerrilla o las paramilitares pueden tener un pie aquí en Barranquilla o en el departamento, hasta donde tengo entendido que el ELN está alrededor de Barranquilla, en los pueblos, pero no son costeños, son de afuera, ¿me entiende? Ellos están tratando de organizarse hace rato, Julio, y no han podido, y espero Dios quiera que no van a poder, ni ellos, ni el FARC, ni el paramilitarismo. Pero hay un problema grave, Julio, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Y si el gobierno central, no, porque no puedo hablar de los gobernantes aquí, porque no tenemos gobernantes. Aquí tenemos corruptos que han robado las elecciones, que están pendientes del bolsillo. Si ellos no resuelven uno de los problemas que es Aires, imagínate, una empresa privada, Julio, una empresa privada que agrede a un pueblo completo en el norte, en el sur. Se sienten, mejor dicho, que ya no pueden más. Entonces, eso también genera ¿qué? Eso también genera una aceptación más para la gente que viene de la guerrilla o del paramilitar y que viene aquí. Mira, yo te quiero mandar un video, Julio, a finales, cómo Aires, en uno de los videos, tienen unos paramilitares. Están agrediendo una familia humilde, lo están amenazando y al lado la policía. Entonces el pueblo se siente agredido por la policía, se siente agredido por el tránsito, que tú lo sabes, porque el tránsito que tenemos aquí en Barranquilla y del departamento no pertenece al pueblo, pertenece a unas familias. Entonces ellos le exigen
Lo exigen y no es el gobierno que le exige respeto al pueblo. Tenemos un policía, tenemos un tránsito, tenemos un órgano judicial, tenemos unos periodistas, académicos, deportistas que están a servicio de los fracturadores de sueño. Y cuando se fractura los sueños, eso también le da más aceptaciones a la guerrilla para que puedan entrar temporalmente, como siempre te ha dicho. Ellos no van a poder porque han tratado hace muchos años y normalmente, Julio, en cualquier parte del mundo, en la costa es imposible que pueda entrar una guerrilla o paramilitares. Y si te das cuenta, mira, cuando estuvieron aquí los paramilitares, nunca han podido, siempre lo capturaban, siempre se iban, siempre lo asesinaban con el tiempo, porque el barranquillero no, la cultura y la forma como se educa en una forma más pacífica, aunque tiene miles de problemas, pero él no se inclina a estas de la guerrilla o paramilitares, y estoy seguro que lo vamos a sacar como sea de aquí de Barranquilla y el departamento a través, mira Julio, y donde hay pobreza, y ellos tienen, entonces donde hay pobreza, ellos quieren entrar donde hay condiciones, pobreza, ignorancia, ¿ya? No hay empleo, no hay empresarios, aquí en el departamento no hay empresarios, todos lo educan a ser empleados, Julio, y ese es otro problema grave. Tú entras a Carulla, entra al vivero, a Viva, entra a cualquier parte, tú no te das cuenta que no hay ningún producto que dice hecho en Barranquilla porque educan al pueblo a ser empleado y hay un desempleo tremendo y ahí se entra la guerrilla, si es de la FARC o del ELN. El ELN no ha podido, hasta donde tengo entendido, que no han podido entrar a la ciudad. Y a través de mi experiencia en China, Julio, donde Mao Zedong, yo me acuerdo que uno de las provincias que fui se llama Jiangxi, y hay una ciudad que se llama Nanshan. Y como Jiangxi es uno de las provincias más pobres de China, ¿oíste, Julio? Y cuando yo fui con unos fabricantes, me estaba llevando al aeropuerto, me dice, mira, aquí Mao Zedong comenzó con 18 o 22, me acuerdo, entre 18 y 22 campesinos, ¿ah? Pero ¿por qué generó ese Mao Zedong? Por la pobreza, ¿me entiendes? La pobreza es una maldición, como nos lo llaman. La maldición de la vida es la pobreza, ¿ya? Entonces, Julio, la mejor forma para acabar con eso es acabar con, aunque hay mucho que no vas a creer, Aires. Si el gobierno central comienza a tomar medidas contra Aires, contra la pobreza, comienzan a llegar más aquí no puedo hablar de gobernante porque aquí no tenemos gobernante. Tienen que llegar, el gobierno central debe tener a alguien de nuestra zona, ¿ya? Para que se acerque a la sociedad civil, para que se acerque a las comunidades, para escucharlos, para que sean parte de esta lucha contra cualquier agresión, si es del FARC o del ELN o de la derecha, y no dejamos entrar a nuestra ciudad o en nuestro departamento, Julio. Muchísimas gracias a nuestros panelistas de hoy por ilustrarnos con sus opiniones sobre este tema. Ha transcurrido el tiempo y, por supuesto, estos temas requieren un análisis extenso. Lo hemos visto. El presidente de la República anunció cambios en el gabinete. Hay tres conceptos que son bastante metafóricos y que a mí me gustan mucho. El primero es el golpe de timón, el golpe de autoridad y el cambio de curso. Se habla de un golpe de timón cuando quien va conduciendo una nave, haciendo referencia a un barco en el mar, gira tomando otro rumbo y otra dirección. En materia política, un golpe de timón implica modificaciones, alteraciones, reformulaciones y, como ha dicho el presidente, evaluación principalmente y ejecución de otro tipo de medidas. Esperemos que estos criterios de elección de los nuevos funcionarios obedezcan a su formación académica, principalmente a su idoneidad y probidad moral, excepcionalmente, y por supuesto a la calidad que demuestren en el ejercicio de su profesión y que no sean cuotas burocráticas, amiguismos, clientelas y por supuesto todo lo que eso deriva
ineficacia, ineficiencia, porque si al presidente le va mal a los colombianos. Desde aquí le deseamos que le vaya muy bien y que decida elegir a las mejores personas. Sobre la presencia de disidencias de la FARC en Barranquilla, es hora de que los cuerpos de seguridad apliquen planes, acciones, programas y medidas que involucren el respeto por los derechos humanos y sobre todo la protección de nuestra ciudadanía. Y que en el marco del proceso de paz, si esto es lo que están reclamando estos grupos, hay una apertura para un diálogo efectivo que resuelva el conflicto y garantice una desmovilización, es hora de mostrar resultados por el bien de todos. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.